Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezunartea y aquí estoy con mucho gusto con ustedes para compartir un tema más dentro de nuestra serie del Catecismo Evangélico que he comenzado hace unos días a compartir con ustedes. Estamos todavía en la introducción y pues ya hicimos una introducción, la primera parte, referente al Evangelio y ahora como Evangelio de Salvación y ahora vamos a ver un poquito el tema, otra segunda introducción que es el misterio de la fe. ¿Qué significa para nosotros hablar de misterio de fe? Porque la palabra misterio, pues como que, ¿no?, la tenemos un poco atravesada, en el sentido de que pensamos que es algo incognoscible, algo que no podemos conocer. Y no es ese el sentido que tiene dentro de nuestra espiritualidad y de nuestra teología cristiana. Así que vamos a verlo ahora. El misterio de la fe, sin duda que la segunda mitad del siglo XX, caracterizada por una serie de cambios en todas las manifestaciones de la vida humana, social, política, económica y religiosa, al menos en los países de Occidente, ha marcado la experiencia religiosa de la mayoría. Los países cristianos católicos con tres posiciones claramente diferentes en la mayoría de todos o casi todos los países cristianos católicos con tres posiciones de parte de las personas. La primera es la tradicional, que se resiste a cambios, tanto en su credo como en sus prácticas cultuales y a sus relaciones con otros grupos religiosos, cristianos o no cristianos. La segunda posición es la liberal, que aboga por cambios en todos los niveles de la vida de la Iglesia, como lo manifestó el Concilio Vaticano II. Y la tercera posición es la secular, que acentúa la ruptura con lo religioso, incluso se hace del lado de corrientes tales como el agnosticismo, el materialismo y el humanismo, que son formas disimuladas de ateísmo, menos radicales que los sistemas políticos sociales comunistas, pero que horadan las bases cristianas religiosas de las nuevas generaciones. Muchas de estas personas, atrapadas en la tercera posición o corriente, rechazan abiertamente los valores religiosos recibidos y consideran la fe como un subterfugio de las pasadas generaciones que encontraban en ella la explicación a los enigmas de la vida, pues no tenían a su alcance los medios que la técnica nos ofrece para dar respuesta a tales interrogantes y necesidades. De ahí que alguien se atreviera a decir, y muchos a repetirlo, que la religión es el opio del pueblo. Sin embargo, la historia y fenomenología de la religión nos dice que el sentimiento religioso es tan natural al ser humano como cualquier otro sentimiento que lo caracteriza como humano, ya que desde lo más remoto de la historia humana se conservan signos religiosos y en la actualidad los grupos humanos que se han conocido por primera vez en distintos continentes de América, Asia, África, cuentan con prácticas culturales que no les han sido impuestas desde fuera, sino que son parte integral de su cultura. Esto es importante.
tenerlo en cuenta. Todo esto plantea una serie de interrogantes a la experiencia de la fe, base de toda experiencia religiosa o cultural. Y quiero partir precisamente de esta expresión que he escrito, casi sin darme cuenta, espontáneamente, la experiencia de la fe. Sí, entre todas las ideas que se tienen sobre la fe, por ejemplo, algunos piensan que la fe es un acto de creer, otros un sentimiento, otros una virtud, otros una capacidad para creer, otros una actitud espiritual, otros una gracia, etc. Entre todas esas ideas o modos de pensar sobre la fe, no se suele incluir la idea de experiencia, dando prioridad a los conceptos intelectuales o conceptos de sentimiento o de virtud. Y lo que yo quiero decir es que la fe es una experiencia semejante a la que yo tengo del amor a alguien. No es simplemente un sentimiento, más o menos emotivo en unos momentos y circunstancias. Es una experiencia en la que se puede incluir todos esos conceptos mencionados. Todos esos conceptos como acto de creer, sentimiento, virtud, actitud. Todo eso cabe dentro del concepto de experiencia, de la fe como una experiencia. El amor se vive como una capacidad para comprometer la vida por alguien y se traduce en una experiencia o serie de experiencias como la de los esposos que se entregan mutuamente en la vida de cada día y en su unión conyugal, como la de los padres que trabajan y se sacrifican porque sus hijos tengan buena salud y buena educación, o como la de quien entrega su vida al servicio de los pobres o enfermos. Pero para que ese amor se mantenga a lo largo del tiempo y a pesar de las dificultades, se necesita creer en el valor de esa persona o personas a quienes damos la vida. Y ese creer, cuando lo referimos a Dios, lo llamamos fe. Pero esta fe también es una fuerza que nos capacita para vivir una experiencia, para programar nuestra vida como Dios quiere, para hacer vida de la enseñanza de Jesús. Por ello, hemos escuchado, hemos leído en San Pablo que nos dice el justo vivirá de la fe. Entonces, si vivirá de la fe, es una experiencia de vida, es una fuerza de vida, es algo que alimenta, que mantiene la vida. Por ello Jesús comienza su ministerio diciendo, convertíos y creed en el Evangelio. Con estas palabras Jesús invita a prestar crédito a su enseñanza, al anuncio del reino de Dios que va a hacer, de tal forma que quienes lo acepten conformen su vida a sus valores. Por ello dice también, convertíos. No es una aceptación puramente doctrinal, sino existencial, un compromiso de vida. Y ahí que Jesús anuncie que para ser su discípulo, alguien que está a la escucha de su doctrina, es necesario el compromiso de renunciar a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Lo que creemos de lo que él enseña hay que traducirlo en vida.
La historia del patriarca Abraham, llamado padre de los creyentes, es una historia de fe, que comienza con una llamada a salir de su tierra y dirigirse a la que Dios le iba a mostrar, donde Dios lo iba a bendecir con mucha prosperidad y con una descendencia. Pero desde que Dios le hace la promesa hasta que se cumple, pasa un largo tiempo, unos 25 años, según los números bíblicos. Sin embargo, después de haber nacido su hijo, Dios le pide que se lo sacrifique. Con todo el dolor de ello, que ello supone para él. Abraham se dirige al monte que Dios le indica para cumplir su deseo, pero en el último momento Dios manda a su ángel que detiene el brazo de Abraham y evita la muerte de su hijo Isaac. Y tanto las palabras de Abraham en el monte Dios provee como las de Dios, ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ponen de relieve que la fe de Abraham ha ido madurando a lo largo del tiempo y Dios le pide este sacrificio cuando ve que ha llegado a la madurez de la fe, porque ha experimentado que este Dios es fiel, que se puede fiar de él, por tanto. Sin embargo, persiste la idea de que la fe es un misterio. Es decir, como que no sabemos por qué unos creen y otros no. Así lo apunta Jesús cuando habla en parábolas y ve que unos aceptan su enseñanza y otros no, de tal forma que dará gracias a Dios porque revela sus misterios a la gente sencilla y los oculta a los sabios y prudentes. Y por otra parte, la fe da una capacidad para acceder a los misterios de Dios que se concede a unos y a otros no. Creo que es significativo al respecto el caso de María, llamada a su vez Madre de los Creyentes. Al recibir el anuncio de que Dios la ha elegido para ser la madre del Mesías, enseguida acoge este misterio y se declara la esclava del Señor, dispuesta a cumplir lo que se le anuncia. Por ello, su prima Isabel la saludará diciendo: dichosa tú que has creído. Sin embargo, Zacarías, que había pedido a Dios la gracia de ser padre y era sacerdote, duda si será verdad el anuncio del ángel sobre el nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Sabemos que, a consecuencia de esa duda, se queda mudo hasta que van a circuncidar a Juan. La fe es una capacidad para creer los misterios relacionados con Dios. Y al hablar de capacidad, no hablamos de algo subjetivo, sino real. Como es real la capacidad para hacer un trabajo, para memorizar un poema o para ayudar a alguien en necesidad. Precisamente al respecto conviene recordar que nuestra capacidad para conocer la verdad tiene tres dimensiones. La primera es a través de los sentidos corporales. Así puedo distinguir a una persona de la otra cuando las veo o las tengo ante mí. La segunda es a través de la razón, por medio de la cual entiendo las cosas que me dicen o que estudio o investigo. Sin embargo, hay realidades que llamamos misterios y que están más allá del alcance de la inteligencia humana, ahora y siempre, y para ello se nos da la fe. Por medio de la fe aceptamos esas verdades reveladas y dejamos que se hagan vida en nosotros de la misma forma que María, que no comprendía cómo podía ser madre sin concurso de hombre,
pero aceptó el anuncio del ángel que le decía que sería por obra del Espíritu Santo que la cubriría con su sombra. Uno de los puntos que nos llama la atención es que hay personas que han recibido la misma educación religiosa, pero con resultados muy diferentes. Unos dejan todo después de un tiempo y otros se comprometen plenamente con la doctrina y su vida toma un rumbo totalmente distinto. Algunos se quedan con una serie de doctrinas aprendidas de memoria que después de un tiempo, quizá al crecer y encontrarse en otras circunstancias, dejan de tener sentido. Otros se dejan guiar por la doctrina y llegan a una experiencia transformadora, pues les conduce a un encuentro personal con Dios o con Cristo, de forma que su fe ya no está basada en doctrinas aprendidas intelectualmente, sino en una experiencia interpersonal, porque el cristiano no es uno que cree en doctrinas, sino uno que cree en personas. Quizá la experiencia de fe es semejante a esa parábola que nos cuenta Jesús sobre el sembrador que siembra por todas partes, pero la semilla solo germina y da fruto cuando cae en buena tierra. O a la otra parábola que dice que un señor dio un talento a 3 de sus criados, un talento a cada uno. Uno enterró el talento, otro produjo 5 talentos y el tercero produjo 10 talentos. También decía que un mercader en perlas finas encontró una tan preciosa que vendió todo lo que tenía para hacerse con esa perla. Volviendo un poquito para atrás, quiero subrayar que cuando decimos que el cristiano, cuando digo que el cristiano no es un creyente en doctrinas, sino en personas, quiero decir que la razón de nuestra fe son las personas. Es decir, yo creo en la enseñanza de Jesús porque creo en Jesús. Yo creo en la revelación de Dios porque creo en Dios. Yo creo en la doctrina sobre el Espíritu Santo porque creo en el Espíritu Santo. Así como el creer en un amigo me lleva a creer lo que ese amigo me dice. No es lo mismo escuchar una noticia de una persona desconocida que de una persona conocida. A la persona conocida, si sé que es una persona veraz, le creo todo lo que me diga. Si sé que es un mentiroso, no le creo nada. Entonces, no es tanto la verdad o la doctrina, sino es la persona. En ese sentido, pues, por si acaso alguien no lo vaya a entender bien o no esté suficientemente claro, quiero subrayar el sentido que tiene el que digamos que el cristiano es un creyente, pero creyente en personas, no en doctrinas. De ello podríamos concluir que, como dice San Pablo en su carta a los Romanos, el cosmos está lleno de signos para descubrir a su creador. Y escribe: lo que se puede conocer de Dios lo tienen claro ante sus ojos, por cuando Dios se lo ha revelado. Y es que lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ha hecho visible desde la creación del mundo a través de las cosas creadas. Dice luego que el hombre se hace víctima de su propia ceguera ante la verdad. Es la consecuencia de haber cambiado la verdad de Dios por la mentira y haber adorado y dado culto a la criatura en lugar de al Creador, que es bendito por siempre. Amén. Así lo dice, lo escribe en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 25.
En esta línea podemos citar el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, obra maestra de la literatura italiana que bendice a Dios por todas las criaturas del cosmos. Sin embargo, entre los admiradores del cántico son incontables los agnósticos y ateos, que admiran la forma e ignoran el contenido del mismo. Algo semejante a quien asiste a una pasarela de moda y admira los vestuarios, pero no toma en cuenta a las personas que modelan. También el Salterio cuenta con muchos testimonios de la presencia de Dios en sus criaturas. Por ejemplo, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Fíjense, Salmo 18, un hermoso salmo. Son muchas las imágenes que aparecen en los evangelios a través de las cuales se pone de relieve que lo que cuenta definitivamente es la actitud que se toma ante la oportunidad de encontrarse con Jesús. Si el ciego de Jericó se hubiera quedado sentado en el camino cuando oyó que pasaba Jesús, hubiera seguido ciego toda su vida. Pero comenzó a gritar, pidiendo a Jesús que lo sanara, y lo consiguió. Si Mateo se hubiera quedado sentado en su puesto de recaudador de impuestos cuando Jesús le dijo, sígueme, no hubiera llegado a ser apóstol y evangelista. Si la mujer samaritana no hubiera respondido a Jesús cuando le pedía agua, no hubiera tenido la oportunidad de conocerlo y de recibir de él el agua que le daba vida eterna. Si la mujer que sufría hemorragias no se hubiera acercado a Jesús para tocar su manto, hubiera seguido gastando el dinero sin llegar a curarse, y así sucesivamente. Por el contrario, Nicodemo se dio media vuelta ante Jesús cuando le dijo que tenía que nacer de nuevo, y se fue a su casa con la misma oscuridad. Si Judas hubiera creído en el proyecto de Jesús, no le hubiera traicionado. Si Pedro hubiera hecho caso del aviso de Jesús de que lo iba a negar, hubiera tenido cuidado en no mezclarse con la gente que le puso en aprietos. Si los discípulos de Maús no hubieran invitado a Jesús a quedarse con ellos, no se hubieran dado cuenta de que había resucitado. De ahí que los israelitas cantaban el Salmo 95, en el que recordaban algunos de los problemas que encontraron sus padres en el desierto rumbo a la tierra prometida, que decía, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor y no endurezcáis el corazón, como vuestros padres en Meribá me pusieron a prueba y me tentaron a pesar de haber visto mis obras. Tenemos de hecho muchos testimonios de quienes a través de las maravillas de la naturaleza en sus diversas manifestaciones han descubierto y concluido la existencia de un ser sobrenatural, así como otros científicos ilusionados por el poder de la técnica han negado su existencia y pretenden explicar las maravillas que nos rodean con un Big Bang, un ciego incidente o hecatombe cósmica que sin razón ni ser es capaz de producir las maravillas, inclusive al ser humano, de quienes nos dice otro salmo, Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos.
todo lo sometiste bajo sus pies. Ante la ola de ateísmo moderno que se disfraza de agnosticismo, pienso que de nuevo el ser humano es presa de la más antigua de las tentaciones. Serán como dioses, dioses que él mismo se construye. Uno de ellos es el mismo hombre, que parece dominar el cosmos con sus viajes entre los planetas o dominar la vida con los ensayos biológicos de clonación y de fecundación artificial, trasplantes de órganos y de células, etc. En torno a este ídolo central se enumeran otros, que solamente son medios para afianzar su vulnerable experiencia de felicidad, tales como el hedonismo, que depende de elementos tan frágiles como los placeres a su alcance, el materialismo, el prestigio de la fama. Aquí se cumple lo que decía otro salmo: los ídolos de las naciones, plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, ni un soplo siquiera hay en su boca. Como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Salmo 135 y Salmo 15. De la misma forma que no podemos descifrar con exactitud por qué personas que han sido educadas en el mismo ambiente religioso no responden o perseveran en la fe, de igual manera también nos podemos preguntar si la fe es para todos o es igual para todos. Cuando Jesús les anuncia que les va a dar a comer su carne y beber su sangre, muchos de sus discípulos dijeron: esta doctrina es inadmisible, ¿quién puede aceptarla? Desde entonces, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no iban con él. El cuarto evangelio nos habla abundantemente sobre el acto de creer en Jesús y en su mensaje. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabras que vienen después del encuentro que Jesús acaba de tener con Nicodemo, un hombre creyente, como he dicho, con inquietudes religiosas, que llama a Jesús maestro, que viene de lo alto, pero sin embargo, Nicodemo no quiere escucharle cuando le habla de nacer de nuevo y del Espíritu. Cuando Jesús al final de su vida en la tierra envía a los apóstoles a predicar, les dice: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. Y Pablo le escribe a su discípulo Timoteo que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Se supone que esa verdad es la buena nueva del Evangelio. Y entonces viene bien recordar lo que escribe a los romanos. Ahora bien, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no creen? ¿Y cómo creer en él si no les ha sido anunciado? Entre otras palabras, ¿cómo llegar al conocimiento de la verdad si nadie se la ha anunciado? Por eso, añade, pero no todos han aceptado el Evangelio. Y cita a Isaías, que dice: Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestro mensaje? En definitiva, la fe surge de la predicación y proclamación de la palabra de Cristo. Y en el Sermón de la Montaña, Jesús describe la vocación de los discípulos como sal de la tierra y luz del mundo. Imágenes que indican que no todo el mundo va a creer
Pero a ellos hay que darles el sabor del reino de Dios. Ni todos van a ser luz, pero hay que iluminarlos. Pero ¿para qué salarlos o iluminarlos? ¿Para que se conviertan y crean? Seguramente que muchos sí se convertirán y creerán. Pero Jesús dice, para que viendo vuestras buenas obras, las buenas obras de los discípulos, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y con estas palabras, ciertamente que podemos confirmar el título de esta introducción o de esta parte de la introducción de que la fe realmente es un misterio de gracia, un misterio de experiencia de Dios en nuestras vidas, un misterio hacia el cual hemos de estar abiertos y dispuestos para que cuando Dios nos lo dé, si no nos lo ha dado ya, pues nuestras manos, nuestro corazón estén abiertos para recibirlo. Y bueno, aunque nos lo haya dado, la fe dentro de ese misterio que es una experiencia de vida, obviamente que es un proceso de vida. Un proceso y como tal, expuesto al crecimiento, a la madurez, como dice San Pablo, que nos lleve a tener la misma estatura espiritual de Cristo. Paz y bien.